Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre un caso muy fuerte e impactante. Una mujer llamada Sara era aparentemente madre soltera de 6 hijos. Todo el mundo decía que Sara era increíble, una madre soltera, pero realmente ella no criaba sola a sus hijos. Vivía con su medio hermano Brandon, quien la ayudaba con la crianza de los niños, y la relación entre Sara y su medio hermano Brandon era algo sospechosa y nadie imaginaba el secreto que escondían. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Antes de empezar con el caso de hoy, voy a hablaros sobre Amazon Music Unlimited. En Amazon Music Unlimited está la música y los podcasts con la mayor calidad. Contiene un catálogo de más de 100 millones de canciones y el catálogo más grande de los mejores podcasts sin anuncios. En la página principal de Amazon Music Unlimited salen los podcasts del momento, las canciones del momento, la música tendencia, los podcasts y música más populares, listas de reproducción de la música que escuches. Si escuchas determinados artistas, te saldrán listas de reproducción de ese estilo de música y de esos géneros. Yo ya tengo unos cuantos podcasts pendientes, como imaginaréis, de misterio y true crime, porque en Amazon Music Unlimited también están los podcasts más populares de crímenes reales, de los cuales me voy a hacer una maratón. Entre muchísimas opciones más también hay podcasts, los mejores podcasts sobre educación y de todo, muchísimo contenido más. Hay acceso ilimitado para reproducir cualquier canción y para hacer saltos en las canciones. Las canciones, playlist, podcast se pueden descargar para que se pueda usar cuando no tengas conexión a internet. Por ejemplo, si haces un viaje, te puedes descargar todos los episodios que quieras y los puedes reproducir sin necesidad de usar internet. Si ya utilizas Amazon Prime, Amazon Music Unlimited es la opción perfecta, ya que el precio es más bajo que si no tuvieras Prime. También es perfecto para quienes utilizan Alexa o un dispositivo similar, ya que Amazon Music Unlimited se integra perfectamente. El sonido de la música, podcast, etc. es en alta definición sin coste adicional. Y muchísimas canciones cuentan con sonido Ultra HD y o audio espacial. La calidad de audio en alta definición es más del doble de la calidad de los servicios de transmisión estándar. La calidad es hasta 10 veces más alta. Así que yo no me lo pensaría. Amazon Music Unlimited tiene de todo, la mejor calidad, muchísimos podcasts. Aquí, para la gente que consumís mi contenido, supongo que os gustan los podcasts de True Crime y hay muchísimos podcasts súper populares y súper buenos de este tipo de contenido. Ahora mismo se puede hacer una prueba gratuita en Amazon Music Unlimited de 3 meses, 3 meses gratuitos. Voy a dejaros el link en la descripción de este vídeo para que podáis disfrutar ya de la prueba gratuita. También quiero deciros que, como habréis visto últimamente, estaba subiendo 2 casos a la semana, 2 vídeos, y estas últimas 2 semanas solo estoy subiendo uno. Y es que he estado de vacaciones una semana y por otro lado ahora mismo voy a mudarme, estoy en proceso de mudanza, por lo que estoy bastante ocupada con todo el tema de la mudanza, todo lo que conlleva. Pero una vez me instale en el nuevo piso donde voy a vivir, volveré con más contenido semanal. No penséis que voy a ausentarme alguna semana ni nada. Los vídeos del domingo son sagrados ya. Ya no voy a dejar ningún domingo sin subir, que es lo que he estado haciendo desde hace unos meses. También estos días estoy trabajando en un guión de la sección del canal El lado oscuro de la fama, que finalmente le dejamos este título, este nombre, que me lo sugeristeis por comentarios. Y bueno, este vídeo del que estoy hablando también va a estar pronto subido al canal. También, una vez me mude, voy a empezar una nueva sección en el canal. Es una sección que llevo mucho tiempo queriendo hacer, pero no me decidía todavía hacerla, no encontraba el tiempo, pero ahora que me mudo ya me voy a poner en marcha porque le voy a hacer un set especial. Y bueno, yo creo que esa sección os va a gustar mucho. Definitivamente va a ser de mis favoritas para grabar porque es un tema que me encanta. No voy a desvelar qué contenido es todavía. Obviamente es mi tipo de contenido, misterio. Pero bueno, dejo esta información en el aire. Y yo creo que muy pronto empezaré a subir vídeos de esta nueva sección. Y bueno, sin enrollarme más, ya vamos a empezar con el caso de los hermanos que hicieron lo peor para ocultar su secreto.
Sarah Barras nació en 1984 y creció en la ciudad Sheffield, en el Reino Unido. Se desconoce el día exacto de su nacimiento. Tenía 4 hermanos, con ella eran 5 hijos y los 5 tenían padres diferentes, pero todos eran de la misma madre. Parece que nunca hubo estabilidad en su casa y ninguno de los padres de estos 5 niños quería saber nada de ellos. En su casa no había reglas para los niños, era totalmente un caos. Eran 5 niños que podían hacer lo que querían. No había hora para acostarse a dormir, los niños se podían ir a la cama cuando quisieran, incluso a veces ni siquiera se iban a dormir, tampoco tenían horarios para comer, los niños comían cuando querían. Y además, si no querían ir a la escuela, no tenían por qué ir, su madre no les obligaba a ir a la escuela ni a hacer nada, le daba totalmente igual lo que hicieran sus 5 hijos. Básicamente los niños hacían lo que querían, cuando querían. No había reglas, no había límites, horarios, rutinas, nada. Obviamente no es un buen ambiente para que unos niños se puedan criar adecuadamente y su madre constantemente llevaba a sus novios a casa y pasaba todo tipo de personas por ahí. O sea, tenía un novio, lo llevaba a casa y muchos eran personas poco fiables, no sabían nada de ellos y constantemente entraban y salían desconocidos que eran los novios de la madre. Los niños prácticamente desde el momento que nacieron estuvieron expuestos al alcohol, a drogas y veían todo tipo de comportamientos en los adultos. Estos hombres que su madre traía a casa, pues era todo tipo de personas. Sarah sufrió abuso sexual desde muy pequeña por parte de varios perpetradores y debido a este abuso que sufrió, los servicios sociales en un punto acogió a estos niños porque se acabaron enterando de que pues las condiciones en su casa no eran adecuadas, que había negligencia por parte de la madre y que los niños estaban expuestos a drogas, alcohol, a cosas que pues un niño no debe presenciar. Además de que pues Sarah fue y los servicios sociales se enteraron. Los niños pasaron por varias casas de acogida, como es lo normal en estos casos cuando los servicios sociales toman acción, pero cuando Sarah tenía 9 años regresó a casa de su madre para quedarse a vivir allí y fue entonces cuando empezó a ser muy cercana con su medio hermano mayor llamado Brandon, el cual era su medio hermano, como he dicho, ya que tenían la misma madre pero padres diferentes. Brandon Machine era 4 años mayor que Sarah, por lo que en ese momento Sarah tenía 9 y Brandon tenía 13. Brandon hasta ese momento había pasado también por varias casas de acogida, pero en el momento que Sarah volvió a casa, justo él también había vuelto a casa de su madre. Brandon fue descrito como una persona muy agresiva, era como un chico muy agresivo desde muy pequeño. Lo definían como el típico bully, un chico que se metía con todos y un chico muy alborotado, ya que era muy violento y luego en la adolescencia empezaba a atacar a niños en la calle al azar, a niños en la escuela, a sus propios hermanos y los golpeaba. Dicen que literalmente golpeaba y pateaba a niños al azar. Sarah, por otro lado, era todo lo contrario. Fue descrita como una chica muy tranquila, tímida, reservada y se preocupaba por sus hermanos y por que todos estuvieran bien. Por lo que Brandon y Sarah tenían personalidades bastante opuestas. No tenían básicamente nada que ver en cuanto a personalidad. Entonces, cuando ambos regresaron a casa de su madre, Sarah, como se hizo cercana a su medio hermano Brandon, empezó como a admirarlo, como era su hermano mayor, pues empezó como a tener admiración hacia él y entonces comenzó a adoptar su forma de ser. Sarah comenzó a cambiar completamente, se llenó de ira, de odio, de rabia. Comenzó a ser también violenta, básicamente comenzó a imitar los comportamientos de su hermano Brandon y así adquirió su personalidad. También empezó a pelearse en la escuela con compañeros y se dice que a Sarah le encantaba ver a su hermano Brandon golpear a otros niños. Entonces los dos se convirtieron en unos bullies, infligían violencia e intimidaban a otros niños de la escuela, de la calle y también lo hacían con sus hermanos. Hubo una ocasión en la que Brandon, a su hermano menor llamado Martin, lo sujetó por las piernas, lo puso boca abajo y le estrelló la cabeza contra el suelo repetidamente. Y Sarah estaba ahí observándolo todo y riéndose de Martin. Pero Sarah no solo observaba, ella también maltrataba a sus hermanos igual que lo hacía Brandon. En una ocasión ella empujó a una de sus hermanas, esta se cayó y se hizo algunas heridas graves.
y se dice que a Sarah le encantó hacer esto. Esto se convirtió para ellos en un pasatiempo, pegar a los demás, intimidar a los demás, meterse con los demás niños. También ambos estaban obsesionados con las películas de terror, lo que no es nada malo. Yo cuando era pequeña amaba ir al... ¿Cómo se llama el sitio este donde alquilabas películas? Ya no me acuerdo, como ya no existen, creo. Bueno, bajaba de mi casa, me iba al Ciberclub, ¿se llamaba? No me acuerdo muy bien. Bueno, bajaba y me iba directamente a la sección de terror con una amiga o con mi hermana, con quien fuera, y cogíamos pelis de terror, porque a mí desde pequeña me encantaban las pelis de terror. Ahora no consumo tantas pelis de terror, pero de pequeña me fascinaban. Entonces, bueno, a ellos les encantaban las películas de terror, pero más que encantarles, se obsesionaban con ellas, de un modo un poco más perturbador. Por ejemplo, ellos veían Pesadilla en Elm Street repetidamente y Freddy Krueger, el protagonista, era su ídolo. Les encantaba todo lo que tuviera que ver con sangre y todo lo gore. Luego, a partir de esta obsesión por las películas de terror, por la sangre, por las tripas abiertas, etc., empezaron a hacer algo horrible, y fue que empezaron a herir a animales. Les gustaba buscar nidos de pájaros para luego tirarles piedras y matar a los pájaros, y ellos disfrutaban haciendo esto. Luego ambos también decidieron empezar a matar a ratones, que eran ratones no al azar, que estaban por el patio o lo que fuera, o que se colaban en la casa, sino que eran ratones que tenían de mascota la familia. Un día, por diversión, Brandon y Sarah abrieron la jaula de estos ratones y los dejaron correr por el suelo de la casa, y ellos empezaron a perseguirlos y a pisotearlos, matándolos, y sus demás hermanos veían todo esto, estaban presentes. Obviamente sus demás hermanos estaban horrorizados viendo esta situación. Los hermanos de Brandon y Sarah los describieron a ellos como dos psicópatas. Entonces, durante la adolescencia de Sarah y Brandon, esta fue su relación. Durante esos años, la situación en su casa no mejoró nada. Seguían estando expuestos a personas desconocidas que llevaba su madre, un ambiente caótico y malo para unos niños que estaban todos también muy descuidados y posiblemente eran abusados, porque los niños después siguieron bajo los cuidados de los servicios sociales, entrando y saliendo a casas diferentes, volviendo a casa de su madre y así todo el tiempo. Cuando Sarah tenía 14 años, volvió a casa de su madre por última vez, porque una vez volvió a casa de su madre a esa edad, reunió coraje y se dirigió a la estación de policía, donde denunció que había sido abusada sexualmente. Declaró contra varias personas y afortunadamente la policía se tomó estas denuncias en serio. Investigaron y una persona fue acusada, arrestada y declarada culpable por esta violación. No se conocen muchos detalles sobre estos abusos ni sobre las personas que abusaron de ella, pero sí del hecho de que hubo una persona que fue enviada a prisión por ello. En ese punto, Sarah tenía 14 años y su hermano Brandon tenía 18. Y aquí fue cuando entre ellos dos comenzaron a mandarse cartas de amor. Esto iba mucho más allá de una relación entre hermanos, o sea, era algo que ya no era normal. Porque las cartas de amor expresaban su amor el uno por el otro, pero no su amor de hermanos. No hablamos del tipo de amor de hermanos, sino se enviaban cartas de amor romántico. Antes de continuar con más detalles, cabe recalcar que en el Reino Unido el incesto es ilegal, y la segunda cosa es que Brandon tenía 18 años y su hermana Sarah tenía 14 y se estaban enviando cartas de amor romántico, lo cual también sería ilegal. La madre de ambos se enteró de esto porque descubrió las cartas de amor que se estaban enviando y se preocupó muchísimo, porque claro, ponerse en situación de ser madre de un chico y una chica, el chico de 18 años, la chica de 14, y se están enviando cartas de amor romántico como si estuvieran enamorados, no como hermanos, debe ser realmente impactante y preocupante. Realmente da igual que sean medio hermanos, que su padre sea diferente, son de la misma madre, realmente son hermanos. Entonces la madre se enteró e informó de esto a los servicios sociales. Informó sobre que sus hijos tenían una relación inapropiada, pero los servicios sociales no hicieron nada. Avanzamos un par de años. Sarah tenía entonces 16 años y en el Reino Unido a los 16 años ya eres mayor de edad. Entonces, tan pronto como Sarah cumplió 16 años, lo cual la convertía en mayor de edad,
la relación entre ella y su hermano se volvió sexual. Con 19 años, Sarah quedó embarazada de su hermano Brandon. Entonces, Sarah dio a luz a un niño al que llamaron Blake y decidió que nadie podría conocer la identidad del padre porque estaba avergonzada, era su hermano. Por lo que ella no le dijo a nadie de quién estaba embarazada, de quién era Blake, quién era el padre. No dijo absolutamente nada. Se supone que ellos llevaban su relación a escondidas. Cuando ella estaba en el hospital dando a luz, el personal del hospital le preguntó por el padre y ella solo dijo: el padre no quiere estar involucrado en la vida de mi hijo, por lo que voy a ser una madre soltera. Y Brandon también lo decidió así. Él tampoco quería que nadie supiera que él era el padre, que la madre de su hijo era su hermana. Sarah se fue a vivir sola con Blake, con su bebé, y para el mundo exterior ella era una madre soltera. Mientras tanto, Brandon estaba viviendo en una casa diferente para no levantar sospechas. O sea, ellos lo hacían así, no porque no quisieran estar juntos, sino para que nadie supiera que habían tenido un hijo juntos. Pero Brandon sí que quería estar con Sarah y con su hijo recién nacido, y Sarah quería estar con Brandon, querían estar juntos, seguían juntos. Sin embargo, querían esconderlo. Brandon trataba a Blake, a su hijo, como si fuera su sobrino, porque era la verdad, en verdad era padre y tío a la vez, igual que Sarah, madre y tía a la vez. Entonces Brandon aparecía en casa de Sarah todos los días para ver a su sobrino. Sin embargo, algunos miembros de la familia sospechaban muchísimo entre la relación de Sarah y Brandon, y por supuesto, dada su historia de cuando eran jóvenes, como su madre ya lo había descubierto y todo eso, la gente sospechaba. Pero nadie decía nada, todo el mundo simplemente hacía como si nada, hacían la vista gorda y no decían nada. Ellos continuaron juntos, continuaron su relación sexual, porque básicamente es en lo que se basaba su relación, pero en secreto. De puertas afuera, para su entorno y para todos, fingían que eran hermanos súper unidos, muy cercanos. Pero entonces, meses después de que Sarah diera a luz a Blake, quedó embarazada de nuevo. Entonces dio a luz a otro niño llamado Tristan. Y de nuevo fue una situación muy similar en el hospital. Le preguntaron por el padre, el personal del hospital, y ella dijo que era madre soltera, que el padre no quería estar involucrado, y la misma historia. Entonces, Sarah y Brandon para ese entonces tenían 2 hijos, Blake y Tristan. Y estos 2 niños son muy importantes en este caso. En los siguientes años, Sarah tuvo otros 2 hijos, los cuales no se sabe su nombre por protección de datos. Es decir, 4 hijos en 4 años, un hijo por año. Y en todas las ocasiones la historia en el hospital se repetía. Soy madre soltera, el padre no quiere tener nada que ver. Supongo que para el hospital fue algo extraño. Esta mujer ha tenido en los últimos 4 años 4 hijos y ninguno de los padres quiere estar involucrado. Pero nadie dijo nada, ni los servicios sociales tampoco dijeron ni hicieron nada. Durante los años siguientes, Sarah y Brandon llevaban una vida completamente secreta. Sarah estaba viviendo en una casa por su cuenta con sus 4 hijos como madre soltera en teoría, y Brandon vivía en la misma calle en otra casa y todos los días iba a casa de Sarah a ayudarla a criar a los 4 hijos. Y todo el tiempo Brandon y Sarah todavía continuaban con su relación sexual secreta. Según pasaba el tiempo, los niños crecían y cuando llegaron a los 5, 6 y 7 años, naturalmente empezaron a hacerse preguntas. Se hacían preguntas sobre dónde está mi padre, quién es mi padre, cómo se llama, etc. Tenían curiosidad por saber quién era su padre y por qué no estaba en sus vidas. Sarah decidió contarles a sus hijos un montón de mentiras. Les dijo que su padre era un héroe de la guerra que murió durante la Segunda Guerra Mundial, lo que obviamente no podía ser porque la Segunda Guerra Mundial había sido hacía mucho tiempo y no cuadraban las fechas, pero eran niños, no entendían nada y se creían pues la mentira que les decía su madre. En ese punto entonces los niños pensaban que su padre estaba muerto, como les dijo su madre, y que el hombre que veían todos los días en su casa, Brandon, era su tío. Cuando los niños crecieron, Brandon y Sarah se dieron cuenta de que estos tenían discapacidades de desarrollo. Blake fue diagnosticado con autismo y trastorno de déficit de atención. También tenía graves dificultades de habla y comunicación y fue remitido a un especialista de habla y comenzó a ir a un logopeda. El segundo hijo, Tristan, fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención y de comunicación y también tenía alergias muy graves por las que tuvo que ir a un especialista. Aunque no se sabe exactamente lo que los 2 niños más pequeños tenían, los 2 que se mantienen en anonimato, lo que sí que se sabe es que tenían que asistir
asistir a una educación especial y a programas especializados en su escuela. Se sospecha que estos 4 niños tenían estas discapacidades porque sus padres eran hermanos debido al incesto, ya que debido al incesto muchos niños tienen probabilidad de nacer con algún tipo de discapacidad y es muy probable que esto fuera lo que pasó con estos 4 niños. Los niños seguían pensando aún cuando habían crecido que su padre estaba muerto y que habían sido criados por su madre Sarah y su tío Brandon, quien iba todos los días a su casa. Brandon aparecía todos los días a las 7 a.m. y pasaba el resto del día ahí. Sarah y Brandon ambos eran desempleados, no tenían trabajo y Brandon ayudaba en todo. Hacía casi todas las tareas de la casa, cocinaba, limpiaba y era muy atento con los niños. Él siempre les cambiaba los pañales, les daba de comer y se aseguraba de que fueran a la escuela. Hacía las compras de la comida y demás. Básicamente hacía todo en casa. Brandon tenía que hacer todo lo que dijera Sarah, lo que es extraño porque cuando eran más jóvenes, cuando estaban creciendo juntos en casa de su madre, Brandon era el más dominante, era básicamente el líder y Sarah lo seguía por todas partes y le imitaba, pero ahora de adultos los papeles se invirtieron entre ellos dos. Sarah era la dominante y era la que mandaba. Sarah se sentaba y Brandon le llevaba la comida, la bebida, le lavaba la ropa, hacía completamente todo. Como he dicho, los 4 niños tenían reuniones con trabajadores sociales para tratar sus necesidades especiales y Brandon acudía a todas. Pero ellos nunca se hicieron preguntas, los de los servicios sociales no sospecharon que Brandon fuera el padre ni nada, simplemente pues era su tío, era el hermano de la madre quien la estaba ayudando porque era madre soltera de 4 niños. Y los servicios sociales jamás preguntaron sobre los padres biológicos de esos niños. La familia de Brandon y Sarah y sus amigos, todo su entorno pensaban que todo era muy extraño. Obviamente ellos sospechaban sobre Sarah y Brandon, pero no pensaban que los 4 niños podrían ser hijos de Brandon. Brandon y Sarah estaban muy comprometidos en su relación, básicamente estaban juntos, tenían una relación. Pero en un punto Brandon comenzó a hablar con una chica a través de Facebook y Sarah se enteró. Cuando Sarah se enteró, perdió la cabeza por completo porque quería a su hermano para ella. Por otro lado, los niños estaban viviendo situaciones muy difíciles porque ambos, Blake y Tristan, los mayores, estaban siendo intimidados en la escuela muy gravemente, no tenían amigos, estaban completamente aislados, no podían, tenían muchísima dificultad para integrarse en grupos y para hacer amigos en la escuela. Y en algún punto se sospechó de que Brandon abusaba físicamente de sus hijos. Esto se debió a que cuando uno de los niños era pequeño, más o menos tenía 3 años, el hermano de Sarah y Brandon, Martin, del que hemos hablado antes, una vez estaba con ellos en casa y vio como Brandon arrastró violentamente a uno de los niños por el suelo. Martin se preocupó por este tipo de comportamiento y denunció a su hermano por maltratar a su sobrino. Sin embargo, nadie hizo nada. Avanzamos unos años adelante. Brandon y Sarah ya estaban en sus 30 y algo y habían estado en esta relación secreta durante básicamente casi 20 años. Ellos en ese punto tenían 4 hijos y los mayores, Blake y Tristan, ya estaban a punto de entrar en la adolescencia. Y es entonces cuando Sarah y Brandon decidieron tener más hijos. Tuvieron 2 hijos más. El problema era que Sarah y Brandon tenían 6 hijos chicos y el problema para ellos porque Sarah quería una niña. Entonces intentaron tener a un 7º hijo con la intención de que esta vez fuera una niña. Sarah incluso descargó una aplicación en su teléfono que al parecer le ayudaba a concebir el género, o sea, a elegir el género de su bebé. Y fue entonces cuando Sarah tuvo 2 hijos más. Pero a todo esto, cuando Sarah tuvo los últimos 2 hijos, la familia y los amigos comenzaron a preguntarse seriamente quién es el padre de estos 6 niños. ¿Quiénes son los padres? ¿Dónde están los padres? ¿Por qué no está el padre de ninguno de estos hijos? ¿Por qué no conocemos al padre de ninguno de estos 6 niños? Era completamente extraño. Sarah le decía a sus amigos que el padre de sus hijos era el mismo hombre, el de los 6, que todos tenían el mismo padre, que era un hombre cualquiera con quien ella de vez en cuando mantenía relaciones para quedarse embarazada, o sea, con ese propósito. Pero que el padre no quería saber nada de los niños porque él no quería tener hijos. Era ella quien quería tenerlos. Y que el padre de los niños no quería una relación con nadie, ni con ella. No quería involucrarse en nada.
Esta parece ser la razón por la que nadie investigaba a fondo y por los que todos, sospechaban, pero finalmente se creían a Sarah si ella daba esta explicación. Para ese punto, los servicios sociales de vez en cuando visitaban a esta familia, a Sarah y a sus 6 hijos, para comprobar que todos los niños tenían sus necesidades especiales cubiertas. Pero nunca hubo preocupaciones por nada, nunca vieron nada extraño. Los niños en ese punto tenían 14, 13, 12 y 11 años, y los 2 más pequeños tenían 3 años y 7 meses. Los 2 mayores, Blake y Tristan, asistían a la escuela secundaria de Sheffield. Blake fue descrito como un niño al que le encantaba el fútbol y parecía tener la habilidad como de hacer reír o sonreír a la gente. Y Tristan fue descrito como un niño travieso pero muy adorable y que era increíblemente valiente y le encantaba expresarse a través de la ropa, del estilo y también del pelo. A Tristan le encantaba teñirse el pelo. Casi todos los colores que hay se los puso en el pelo. Y a veces eso le metía en problemas en la escuela porque los demás pues se metían con él por eso, por expresarse a partir del estilo. Hubo un momento en 2017 que Tristan apareció en la BBC, apareció en un programa de televisión junto a más niños porque estaban como entrevistando a los niños, y él dijo que uno de sus amigos acababa de ser diagnosticado con cáncer de huesos y Tristan se tiñó el pelo de amarillo en apoyo a su amigo porque el amarillo era su color favorito del amigo que habían diagnosticado con cáncer, y Tristan estaba tratando de recaudar dinero para la caridad. Así que Tristan era un niño muy empático con los demás. Y como he dicho, se expresaba a partir de su estilo. Era un niño que se preocupaba profundamente por la gente de su alrededor y que hacía todo para apoyar a sus amigos. Sin embargo, en 2018, Blake y Tristan comenzaron a tener problemas de comportamiento. Durante un periodo de 1 año a 1 año y medio, los 2 hermanos constantemente se metían en problemas y los servicios sociales visitaron la casa un total de 13 veces durante ese periodo de tiempo. Los servicios sociales entonces en estas visitas descubrieron una variedad de problemas. En primer lugar, se descubrió que los 2 chicos tenían una obsesión con la pornografía online. Al parecer accedían a la pornografía durante todo el día, cualquier momento del día. Todos los días, cada vez que tenían 5 minutos libres, cuando estaban en casa, cuando estaban en la escuela, cuando estaban fuera, en casa de amigos, constantemente consumían pornografía online. Sarah intentó parar esto, les prohibió el acceso a internet, les quitó los ordenadores, les quitó los móviles. La escuela incluso le prohibió a los 2 chicos el acceso a internet desde la escuela, y los servicios sociales aconsejaron a Sarah que prohibiera a estos 2 niños tener la puerta cerrada de sus habitaciones. Así Sarah podría vigilar en todo momento qué estaban haciendo. También descubrieron que Blake estaba teniendo conversaciones con contenido sexual con extraños por internet, y una de estas personas extrañas de internet le pidió a Blake una foto de su miembro. Obviamente esto fue muy preocupante. Blake no tenía ninguna culpa porque era un niño, pero era muy preocupante que estuviera teniendo conversaciones con contenido sexual con extraños a través de internet. Sarah, cuando descubrió esto, se puso totalmente furiosa. Las cosas empeoraban y cada vez había más problemas. En esa época también Blake y Tristan empezaron a ser personas violentas, comenzaron a tornarse muy agresivos. Constantemente se metían en peleas, ya que en la escuela seguían metiéndose con ellos. O sea, estos 2 chicos habían sufrido bullying y cuando ya entraron en la adolescencia comenzaron a defenderse, pero de manera muy violenta. La gente se metía con ellos por la forma en la que eran y ellos respondían con violencia. Empezaron realmente a comportarse de una manera muy similar a como eran sus padres, Sarah y Brandon. Para ellos, su madre y su tío. También, al igual que ellos, comenzaron a obsesionarse con las películas de terror y cualquier cosa, cualquier tema que fuera extremadamente violento. Les encantaba ver vídeos de violencia, vídeos donde aparecieran armas de fuego, y también se volvieron muy agresivos con sus hermanos pequeños. Al igual que sus padres, es como que estaban teniendo el mismo patrón de comportamiento que habían tenido Sarah y Brandon cuando eran jóvenes. Hubo una vez en la que Blake robó el coche de su tía y otra vez en la que se descubrió que Tristan llevaba un cuchillo para ir a la escuela. Todos se preocuparon mucho, pero no por el hecho de que Tristan fuera a atacar a otra persona con el cuchillo, sino que se fuera a hacer daño a sí mismo, ya que Tristan en ese entonces tenía pensamientos suicidas.
En una ocasión le dijo a su madre Sara que quería coger un cuchillo y clavárselo en el corazón a sí mismo. A Sara le preocupó mucho eso y ella informó de esto a los servicios sociales y Tristan fue sometido a una evaluación urgente de salud mental. También Blake y Tristan comenzaron a desarrollar problemas en el comportamiento a nivel sexual. Ambos comenzaron a expresar sus pensamientos y fantasías sexuales hacia sus propios hermanos. En una ocasión, Blake fue descubierto espiando a uno de sus hermanos menores cuando estaba en la ducha. Blake y Tristan también tenían conversaciones sexuales con sus hermanos menores y Tristan le pedía repetidamente a sus hermanos menores que se sentaran en su regazo. Sara estaba preocupada porque ella notaba intenciones sexuales detrás de este comportamiento, o sea, intenciones de Tristan y Blake hacia sus hermanos menores. Y además Tristan también mostraba un comportamiento sexual inapropiado en la escuela con sus compañeros, con otros estudiantes. Hubo un incidente en el que se informó de que Tristan estaba con otro estudiante de su escuela en un dormitorio y Tristan lo tocó inapropiadamente por encima de la ropa. En otra ocasión, Blake le pidió a uno de sus hermanos menores que le apretara los genitales. Y en otra ocasión, Tristan intentó que Blake lo masturbara. Todos estos incidentes fueron reportados por Sara a los servicios sociales. Cada vez que algo así sucedía, Sara lo reportaba. Siempre fue muy honesta, nunca trató de ocultar nada, ni de ocultar estas facetas, estos comportamientos de sus hijos. Siempre lo comunicó todo porque estaba realmente preocupada de todo esto. Lo único que hicieron los servicios sociales fue decirle a Sara que no dejara a Blake y a Tristan solos con sus hermanos pequeños. Nunca recibió ningún tipo de ayuda de ningún tipo, como terapia o lo que fuera. Simplemente le decían manténlos alejados de los hermanos menores. De cierta forma, en este caso es bastante preocupante el hecho de que Sara tuvo a sus 6 hijos por una relación de incesto con su propio hermano y sus hijos estaban actuando de la misma manera, como que tenían pensamientos sexuales hacia sus propios hermanos. Y también es irónico que Sara hubiera mantenido relaciones incestuosas con su propio hermano y haber tenido 6 hijos con él, pero que se preocupara de que sus hijos hicieran lo mismo y ella continuaba con Brandon, con su propio hermano. Pero bueno, en esta ocasión Sara hacía lo correcto, siempre informaba sobre lo que hacían sus hijos, se preocupaba y quería que se tomaran acciones con sus comportamientos erráticos. Como Sara en la infancia fue abusada sexualmente por varias personas, le preocupaba mucho estar criando a niños que se pudieran convertir en depredadores. Le preocupaba tanto que incluso una vez le pidió a los servicios sociales que la policía se involucrara porque quería que arrestaran a sus 2 hijos por tener estos comportamientos. Y a la vez también Sara estaba muy preocupada porque no quería que sus hijos acabaran en casas de acogida o centros de acogida, porque ella de pequeña había estado en casas de acogida y lo pasó muy mal, fue maltratada en muchas ocasiones, abusada y no quería que le pasara lo mismo a sus hijos, que acabaran en casas de acogida donde les pasara algo. Y cada vez que iba a los servicios sociales y les explicaba lo que estaba pasando, les decía cosas como: mis hijos son unos monstruos, necesito ayuda, pero por favor no me los quitéis, no me los retiréis, no hagáis que vayan a casas de acogida. Entonces pasamos a mayo de 2019, que es cuando ocurrió un incidente que cambiaría todo. Un día, un padre de un niño de la escuela primaria local hizo alegaciones de que Tristan había agredido sexualmente de su hijo. Las autoridades de inmediato se involucraron y los servicios sociales se reunieron con Sara. En esa reunión, los servicios sociales le dijeron a Sara que necesitaban y querían y le exigían que les diera la información del padre biológico de Tristan y Blake. Los servicios sociales necesitaban saber quién era el padre porque había demasiados incidentes con Blake y Tristan y la mayoría de los incidentes eran de naturaleza sexual y los servicios sociales estaban realmente preocupados por estos comportamientos a tan temprana edad. Para ese entonces Tristan y Blake tenían 13 y 14 años, entonces necesitaban saber quién era el padre biológico de estos niños, porque pensaban que estos niños probablemente habían sido abusados sexualmente por su propio padre y que por eso se comportaban así. Que tendría sentido porque 2 niños de 13 y 14 años, ¿de dónde sacaban actuar de esta manera como depredadores sexuales? Querían abusar
de otros niños, de dónde habían aprendido o estaban aprendiendo este comportamiento. Cuando Sara se le preguntó acerca de quién era el padre biológico de sus hijos, se quedó congelada por completo, no sabía qué decir. Comenzó a intentar evitar la pregunta, cambiar de tema, pero los servicios sociales estaban determinados a saber quién era el padre biológico. Y además, como Sara tuvo esa reacción, ellos empezaron a sospechar mucho. Entonces le dijeron a Sara que volverían a ponerse en contacto pronto con ella, pero que por ese día lo dejaban ya que ella no daba información. Después de la reunión con los servicios sociales, debido al incidente con Tristan, este fue trasladado a Status of Child in Protection, que básicamente significa que el niño lo tienen bajo supervisión, está vigilado en un lugar, ya que se sospecha que en cualquier momento puede agredir sexualmente de otro niño y porque lo ha hecho. Sara entró en pánico total después de que los servicios sociales le dijeran que necesitaban saber quién era el padre biológico y que volverían a citarla. Le envió un mensaje a Brandon diciéndole: los servicios sociales van a descubrir nuestro secreto, ¿qué hacemos al respecto? Entonces Sara empezó a hacer publicaciones en Facebook algo preocupantes. El primero fue una frase de Stephen King que decía: el asesinato son como las patatas fritas, no puedes parar solo con una. En otro post, Sara escribió: no soy mala ni tengo el corazón frío, solo estoy harta de que me jodan. Y en la tercera publicación compartió una imagen de la muerte sosteniendo una guadaña cubierta de sangre con algo escrito debajo que ponía "coming for you", que significa vengo a por ti o viene a por ti. Sara en ese entonces seguía siendo muy fanática del terror, de las películas de terror, etc. Por lo que a nadie se le hizo realmente extraño que hiciera estas publicaciones porque era un tema que le gustaba, el tema del terror. Sin embargo, lo que sí que preocupó a la gente fue que a la vez que hizo estas publicaciones, también comenzó a enviar mensajes de texto preocupantes a algunas personas. Le envió un mensaje de texto a una amiga suya y escribió: todavía siento que he fallado a Blake, deberían cerrarme a mí y a los míos para no lastimar a nadie más. Quiero morir cada día para huir y esconderme de todo el mundo. También le dijo: quiero demasiado a mis hijos como para matarlos. No puedo ponerlos en cuidado por la misma razón. Lo de ponerlos en cuidado, ella se refería a que no puede dejarlos a los servicios sociales. En otro mensaje dijo: he pensado en todas las soluciones posibles para este lío. Ponerlos a todos bajo cuidado de los servicios sociales, ingresarlos en el manicomio local o asesinarlos en masa. Esto se lo envió a una amiga. Estas eran todas las soluciones en las que Sara pensaba antes de que descubrieran su secreto con Brandon. Sara también envió mensajes de texto a Brandon que decían: necesitan morir ahora. Prefiero matarlos y matarme antes que perderlos por el cuidado. Les di la vida y ahora puedo quitársela. El 23 de mayo de 2019, Sara envió otro mensaje a Brandon que le decía: necesitan morir ahora, necesitan morir hoy. Y ahora pasemos a los acontecimientos de este caso. El 23 de mayo, justo después de que Sara le enviara el último mensaje a Brandon, se reunieron Sara y Brandon y decidieron que harían cualquier cosa para mantener su secreto y que nadie los descubriera. Decidieron que iban a a sus 6 hijos. Decidieron envenenarlos y como 4 de sus 5 hijos habían sido diagnosticados con trastorno por déficit de atención, Sara fue a la farmacia local y recogió las recetas para todos sus hijos, que eran la medicación para el TDAH. Como todos ellos tenían este trastorno, a Sara le daban muchísima medicación para estos niños. Entonces ella recogió los medicamentos y por la noche, ese día, Sara empezó a mandarle mensajes a sus amigos y familia diciéndoles que todos sus hijos habían contraído una enfermedad y que los niños no podrían asistir a la escuela. Esa misma noche también, antes de acostarse, Sara y Brandon recogieron toda la medicación para el trastorno de déficit de atención y obligaron a los 4 hijos mayores a tragarse todas las pastillas. Los niños no querían hacerlo y se resistieron, sin embargo Sara y Brandon los presionaron y los niños pues confiaron en su madre y en su tío. En ese punto Sara y Brandon solo se centraron a a los 4 hijos mayores. No se sabe cuál era el plan para los 2 más pequeños, que en ese momento tenían 3 años y 7 meses. Después de que los 4 niños mayores tomaran ese montón de pastillas, los acostaron en sus camas. Sara también se fue a la cama y Brandon salió y se fue a su casa a dormir. Al día siguiente, Sara entró en la habitación a ver a sus 4 hijos mayores esperando que estuvieran muertos en sus camas, pero no lo estaban. Estaban vivos. El único efecto que tuvieron de tomar tantísimas pastillas fue que
que estaban todos con náuseas y alguno de ellos estaba sufriendo alucinaciones. Los dos niños mayores, Blake y Tristan, se levantaron de la cama y empezaron a jugar con su Nintendo. Sarah estaba furiosa de que las pastillas no hubieran funcionado y de que sus hijos estaban jugando a videojuegos tan tranquilos. Bueno, tranquilos no, estaban enfermos por tanta pastilla, pero estaban vivos. Envió un mensaje a Brandon entonces diciéndole que su plan había fallado y que los niños seguían vivos. Brandon también se puso furioso, por lo que corrió a casa de Sarah y se pusieron a buscar en internet cuál era la mejor manera de matar a alguien. Buscaron estrangulamiento, asfixia, ahogamiento. Básicamente estaban buscando una alternativa al envenenamiento, que era su plan inicial, pero no funcionó. Y no fue una idea maravillosa buscar brillante. Buscar por internet cómo asesinar a alguien. Esto es algo que ya hemos visto en otros casos, que la persona que va a asesinar lo busca en internet y es como... Obviamente van a investigar tu ordenador, tu móvil, desde donde lo hayas buscado y no importa que lo elimines. Después de investigar por un rato a través de internet la manera de matar a alguien, Brandon y Sarah se dirigieron al dormitorio de Blake y Tristan y Sarah sacó un cordón de una bata y se la puso alrededor del cuello primero de Tristan para estrangularlo. Tristan empezó a resistirse, empezó a gritar y a rogarle a su madre que parara, pero ella no lo hizo. Sarah estuvo estrangulando a Tristan durante 3 minutos. Blake, el hermano mayor, lo vio todo. Vio cómo su madre estrangulaba a su hermano pequeño. Entonces Blake corrió hacia su tío Brandon, su padre, para pedirle ayuda y le preguntó que por qué su madre estaba estrangulando a su hermano pequeño y le empezó a rogar que la detuviera. Brandon no lo hizo, no hizo absolutamente nada y en lugar de eso se acercó a Blake y comenzó también a estrangularlo a él con sus propias manos. Después de que Sarah y Brandon terminaran de estrangular a sus propios hijos, los dejaron allí en el suelo. Sin embargo, querían asegurarse de que ambos estaban muertos, así que pusieron bolsas de basura sobre sus cabezas para asegurarse de que no respiraban. Pero no terminó ahí, ya que tenían 4 hijos más. Después de atacar a los 2 mayores, Sarah y Brandon se dirigieron al baño, llenaron la bañera con agua y luego metieron a su tercer hijo y trataron de ahogarlo. El tercer hijo tenía solo 12 años. Intentó escapar, intentaba sacar la cabeza del agua, le gritaba a su madre y a su tío: ¿por qué estáis intentando matarme? ¿Por qué nos matáis? Y este intento de asesinato fracasó. No se sabe cómo, pero Sarah y Brandon, no se sabe si en ese momento se arrepintieron, pero fueron incapaces de ahogar a su hijo de 12 años. Así que este sobrevivió. Después de este intento fallido de asesinato, Sarah entró en pánico porque se dio cuenta de que no iba a salirse con la suya asesinando a sus 6 hijos. Sin embargo, ya habían asesinado a 2 de ellos. Aquí es cuando Sarah decidió que iba a culpar a su hermano, su amante, el padre de sus hijos, el tío de sus hijos. Aquí es cuando Sarah decidió que iba a culpar a Brandon de todo eso. O sea, junto a él planeó asesinar a sus propios hijos, asesinaron a 2 de ellos y ahora Sarah iba a culpar a Brandon para salirse ella con la suya. Después de intentar asesinar al niño de 12 años en la bañera, Sarah cogió a los 4 hijos que quedaban vivos y se atrincheró con ellos en su dormitorio. Entonces Sarah sacó su móvil y empezó a escribir notas en la aplicación de notas del móvil y escribió: Brandon es el padre de todos los niños, las pastillas no funcionaron, así que me hizo matar a Tristan y él ha matado a Blake. Estoy sentada aquí con los otros, él va a matarlos y luego a mí. Intentó ahogar al tercer niño, no funcionó, estoy tan asustada. Básicamente ella estaba tratando de hacerse pasar por la víctima porque ella era una víctima más, que Brandon lo había planeado todo y la había coaccionado para que accediera a asesinar a los 2 hijos mayores, y ahora el plan de Brandon, según ella, era matarlos a todos. En una nota final escribió: si por algún milagro mis hijos sobreviven, por favor cuídalos y asegúrate de que saben que los amo. Después Sarah envió un mensaje de texto a un amigo diciendo: están tratando de matarnos, Tristan y Blake ya están muertos. Este amigo inmediatamente se puso en contacto con la policía y a las 7:45 de esa mañana, 45 minutos después de que Sarah le enviara a Brandon el mensaje de texto de que el envenenamiento no había funcionado, la policía llegó a casa. En ese punto había 15 coches de policía en la casa, 4 ambulancias y una escuela primaria muy cercana a su casa había sido cerrada para usarla como base de operaciones. Había helicópteros en el aire y la gente pensó que había un tiroteo masivo o algo así.
La policía irrumpió en la casa y encontraron a Brandon sentado tranquilamente en el sofá bebiendo una bebida energética. Encontraron a Sarah y los 4 niños restantes atrincherados en una habitación. La policía le preguntó a Sarah dónde estaban los otros 2 chicos y Sarah mintió y dijo que sus 2 hijos mayores estaban en casa de un vecino. Cuando Sarah dijo esto, uno de los otros niños de la habitación miró al oficial de policía e hizo un movimiento con sus manos, con el dedo, en el cuello, insinuando que sus hermanos mayores estaban muertos. Básicamente le hizo así cuando el policía preguntó por sus hermanos. Sarah vio al niño hacer este movimiento a la policía y entró en pánico. Inmediatamente golpeó el brazo del niño y le dijo: no hagas eso, no hagas eso. Pero la policía en ese momento entró en la habitación de Blake y Tristan y los encontraron a los 2 en el suelo con bolsas de basura en la cabeza. La policía le retiró las bolsas de basura de la cabeza y vieron que todavía estaban vivos. Inmediatamente Blake y Tristan fueron trasladados al hospital. Sin embargo, era demasiado tarde y poco después de llegar al hospital, los 2 chicos fallecieron. Después de los asesinatos de Blake y Tristan, Sarah y Brandon fueron arrestados y los 4 niños más pequeños fueron llevados directamente al hospital. Los 2 niños más pequeños, el de 3 años y el de 7 meses, estaban bien e ilesos. No les habían hecho tomar las pastillas ni les habían hecho nada. Sin embargo, el de 12 años y el de 11 estaban en bastante mal estado por todas las pastillas que habían tomado el día anterior. No dejaban de vomitar, tenían alucinaciones y el de 12 años también lo habían intentado ahogar. Afortunadamente estos 2 niños se recuperaron por completo. Cuando la policía llevó a Sarah a la comisaría para interrogarla, Sarah entregó a la policía una página de un cuaderno suyo que tenía el título Funeral Arrangement, que significa arreglos funerarios. Es decir, acababa de matar a sus hijos y ahora quería ya organizarles el funeral en ese momento. La policía interrogó a Sarah y ella intentó culpar de todo a Brandon. Y fue aquí cuando por primera vez admitió que Brandon, su hermano, era el padre de sus 6 hijos. Ella empezó a decir que los servicios sociales estaban a punto de descubrir esto y que Brandon la coaccionó para que él ayudara a matar a todos los niños para mantener el secreto. Ella le contó a la policía acerca de la sobredosis con la medicación para el trastorno por déficit de atención, les contó sobre el asesinato de Blake y Tristan, sobre el intento de asesinato del tercer niño y que después de asesinarlos a todos, ella planeaba quitarse la vida también. Decía una y otra vez que prefería ver a sus hijos muertos que bajo el cuidado de los servicios sociales. Brandon también estaba siendo interrogado en otra sala y él contó toda la verdad de lo que pasó. Hizo una confesión completa de que él y Sarah habían planeado asesinar a sus hijos. A Brandon le preguntaron el motivo y él dijo que el motivo por el que quería asesinar a sus hijos es porque estaba muy enfadado por la conducta sexual que tenían sus hijos mayores. Y dijo literalmente que quería arrancarles la cabeza y agarrarlos y estrangularlos hasta la muerte. Y es exactamente lo que hizo. La policía encontró muchísimas pruebas digitales en contra de Sarah y Brandon que mostraban que eran igual de culpables los 2, pues habían buscado juntos la información en internet. Con estas pruebas podían demostrar que Sarah no fue coaccionada y ambos fueron acusados de asesinato y retenidos en prisión. Mientras estaban detenidos a espera de juicio, el 8 de agosto de 2019, más de 2 meses después de los asesinatos de Blake y Tristan, fue su funeral. Y en ese día la familia, amigos de la familia y la comunidad se reunieron para despedirlos. Finalmente, Sarah y Brandon ambos dieron una confesión completa, junto a todas las pruebas que la policía había reunido, y decidieron aceptar un acuerdo de culpabilidad, así que en septiembre de 2019 ambos se declararon culpables de sus cargos, que eran 2 cargos de asesinato, un cargo de intento de asesinato y 6 cargos de conspiración para asesinar a sus 6 hijos. Y en noviembre de 2019, tanto Sarah como Brandon fueron condenados a cadena perpetua con un mínimo de 35 años de prisión. Después de este caso, los 4 hijos restantes quedaron completamente traumatizados. Los 2 mayores, los de 11 y 12 años, fueron testigos de gran parte del asesinato de sus hermanos mayores. Al de 12 años lo intentaron asesinar sus propios padres y encima también se enteraron de que su tío es en realidad su padre biológico. Ambos dijeron que están aterrorizados y preocupados de convertirse en asesinos como su madre y su padre. También han dicho que quieren que su madre y su padre permanezcan en prisión durante los próximos 300 años.
años. Y esto es todo sobre el caso de hoy. Un caso realmente horrible y muy impactante, que dos personas decidieran asesinar a sus hijos para que los servicios sociales no se los quitaran por tener una relación incestuosa, por ser hijos de dos hermanos. Me ha parecido un caso muy fuerte y es terrible que los dos hijos mayores fueran asesinados. Dejad en comentarios qué opináis sobre este caso, si os ha parecido interesante e informativo este vídeo. No olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!